a todos los participantes. Sean bienvenidos a la segunda actividad que realizamos como el Centro de Producción Más Limpia este 2025. Espero se encuentren muy bien y pues bienvenidos a nuestro segundo webinar. Muchas gracias por conectarse. Como ya saben, el día de hoy vamos a tener la participación del ingeniero Mario Alfaro de parte de nuestro equipo técnico del CGPL y él es experto en este tema. Mario, muchísimas gracias por estar aquí. Estaremos hablando sobre las estrategias para reducir tu huella de carbono. Agradecemos mucho tu participación. Después de la capacitación, les comparto yo unos anuncios y otras actividades que tenemos durante el mes. La sesión siempre es grabada y si quisieran recibir diploma de participantes, pueden gestionarlo conmigo después de la capacitación. Así que te concedo el espacio, Mario. A los participantes siempre los invito a que si tienen alguna duda o consulta, con mucho gusto lo pueden colocar en el chat o también al finalizar pueden levantar su mano y con gusto les brindamos la palabra. Entonces, Mario, adelante, te concedo el espacio. Muchas gracias, Gaby. Buenos días a todos. Gracias por su participación y su puntualidad acá en este co-webinar. Solo si alguien me confirma por ahí si estamos bien con audio y con la presentación, si pueden observarlo. Sí, 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 se la podemos escucha. ver. Excelente, muchas gracias. Ok, entonces vamos a comenzar. Hoy les queríamos hablar un poco sobre este tema bien importante, ¿verdad? De estrategias para reducción de huella de carbono. Esto va dentro del marco, como pudieron ver en el anuncio, en el flyer, ¿verdad? Del Día Mundial para la Reducción de Emisiones de CO2. Esto pues realmente no es hoy específicamente, no es hoy el 26, sino es el 28 de enero que se celebra. Y pues es una fecha creada por Naciones Unidas en el año 1997, buscando, entre otras iniciativas, ¿verdad? Porque hay varias iniciativas y días que de alguna forma apuntan hacia el tema de CO2, pero este en específico pues buscaba la concientización respecto al fenómeno del cambio climático y las consecuencias que este tiene en el planeta, y pues en específico la reducción de emisiones de CO2, ¿verdad? Que es el principal contribuyente a este efecto o fenómeno llamado cambio climático. Entonces, de manera muy breve y muy concisa, yo aquí traté de incluirles bastantes puntos clave que tienen que ver con un poco con la metodología de estimación de huella de carbono y pues también con algunos elementos dentro de esa metodología o dentro de ese ejercicio de cálculo de huella de carbono que pues son bien esenciales ya en la aplicación, en la práctica, y tienen que ver con, pues ya con el tema de reducción, ¿verdad? De emisiones. Entonces, al momento de nosotros estar en este proceso de cálculo y estimación de huella, eh, esto es lo que buscamos, ¿verdad? Es enfocarnos en estos aspectos de los que vamos a hablar, y creo que con eso pues se logra una gestión de emisiones bastante efectiva. Como les comentó por ahí Gaby, en cualquier momento ustedes pueden levantar su mano, me pueden enviar alguna pregunta por el chat o si quieren que ampliemos en algo, vamos a, de igual forma al final vamos a tener un par de minutos para preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, pues históricamente yo les trato de poner un poco de trasfondo con huella de carbono. El tema de huella de carbono y de emisiones de CO2, pues se ha logrado verificar, ¿verdad? Se ha logrado comprobar científicamente que pues tiene una relación directa con la industria, ¿verdad? Principalmente. Entonces, el tema de la industria es algo que no tiene tantos años de historia. Podemos decir que a partir de la primera revolución industrial, a finales del siglo XVIII, la cual comienza con la implementación de la máquina de vapor, ¿verdad? Operada en ese entonces con carbón, ¿verdad? Hasta la actualidad, que ya estamos en una cuarta o incluso quinta revolución industrial, ya con la implementación de la automatización, los sistemas electrónicos, los sistemas inalámbricos, e inclusive ahora la aplicación de inteligencia artificial, ¿verdad? Pues se ha logrado comprobar que esta evolución de la industria ha ido
de la mano, ¿verdad? Con el tema de las emisiones de CO2, pues obviamente tanto para las primeras máquinas de vapor como ya más adelante con el uso de la energía eléctrica y la distribución de energía eléctrica a nivel ya un poco más grande, más masivo. Siempre ha habido una dependencia de alguna forma en combustibles, principalmente fósiles, ¿verdad? Como es el carbón, el diésel. En Guatemala se usa mucho el búnker también, el gas propano, por ejemplo, la gasolina, entre otros. Y pues como estos y la quema de estos combustibles, ya sea en procesos industriales, en el uso de transportes o bien en la generación de energía eléctrica, se ha pues podido ver cómo esto contribuye directamente o va atado de la mano con el problema y la concentración de CO2 en la atmósfera. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar, ¿verdad? Es que siga incrementándose la cantidad de CO2 y de otros gases de efecto invernadero. Y pues también de alguna forma buscar, creo que ya una reducción a nivel global es un poco difícil, ¿verdad? Entonces, estamos apuntando más hacia una mitigación o una desaceleración en el incremento de esta concentración de CO2 en la atmósfera, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, huella de carbono, si ustedes quieren un concepto muy general, muy básico, surge como una medida para que el ser humano pueda cuantificar y establecerle o asignarle un valor de impacto, ¿verdad? O proceso en específico respecto a lo que pudiera tener sobre el efecto de cambio climático. Entonces, digamos que es una medida para medir el tamaño de ese impacto. En específico, nosotros vamos a medir, cuando estamos hablando de huella de carbono, el total de gases efecto invernadero, que son los principales contribuyentes a este efecto de calentamiento global. Y la medición de huella de carbono la vamos a expresar, ¿verdad? Como que fuera, pues, otro tipo de magnitud dimensional, ¿verdad? Si hablamos de longitud, por ejemplo, lo vamos a medir o distancia, lo vamos a medir en metros, en kilómetros, en yardas, en millas. En el caso de huella de carbono, este impacto ambiental se mide en unidades equivalentes de CO2 o de dióxido de carbono, lo cual se ha definido según los principales estándares, ¿verdad? Y referencias en el tema de gases de efecto invernadero. Vamos a pasar pues de una vez a los puntos clave o puntos importantes. Primera estrategia o primer punto es cuantificar y reportar tu huella de carbono. Entonces, de manera muy general y muy simple, si nosotros no medimos algo, no lo podemos mejorar ni podemos tomar acciones, ¿verdad?, hacia su reducción. Entonces, comenzamos con la estimación y cuantificación y reporte de huella de carbono. Vean, para esto hay distintos enfoques, ¿verdad? De estimación de huella. Nosotros lo podemos abordar desde distintos ángulos, dependiendo que estemos calculando. A nosotros más que todo nos va a interesar por el propósito de lo que vamos a hablar hoy, el enfoque corporativo o enfoque de una organización, que es cuando yo calculo pues huella de carbono para pues la empresa que yo trabajo, el departamento en el que estoy, para las oficinas que utilizamos, por ejemplo. Pero pues también vale la pena mencionar que existen otros enfoques y que la huella de carbono se puede calcular, por ejemplo, para un producto o servicio en específico, ¿verdad? Sería la cantidad de CO2 necesaria para producir, por ejemplo, una botella de agua o un recipiente, por ejemplo, un garrafón de agua podría ser, eh, o cierto producto en específico, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, una bolsa de un kilogramo de azúcar, ¿verdad? Una bolsa de arroz, por ejemplo. Entonces, por unidad productiva o por servicio también se puede calcular la huella de carbono. Ese es un enfoque un poco más complicado y con una metodología también más compleja que necesita incluso el uso de ciertas herramientas o software, ¿verdad? Para su cálculo. Tenemos también el enfoque personal. Este se refiere a la huella de carbono que nosotros tenemos como individuos, ¿verdad? A partir de, pues, todo lo que sean hábitos, ¿verdad? Hábitos de consumo, hábitos con el tema de transporte, cómo nos movilizamos, por ejemplo.
Y todo eso sería en un enfoque personal, pues esto nos ayuda a tomar acciones pues ya más intencionales, ¿verdad? Con nuestros hábitos para lograr obtener una reducción. Para este enfoque no hay una metodología como tal, sino existen algunas herramientas o calculadoras en línea, a partir de la cual podemos estimar ese enfoque de huella. También existe el enfoque para eventos, ¿verdad? Que pues ya es muy específico, por ejemplo, para cierto, para un congreso, por ejemplo, al que nosotros asistimos, para un seminario, o para eventos un poco más grandes, ¿verdad? Como podría ser, por ejemplo, conciertos, actividades deportivas, Juegos Olímpicos, por ejemplo. Para ese tipo de eventos ya un poco más grandes, existe también un proceso para calcular la huella de carbono asociada a que se lleve a cabo ese evento, ¿verdad? El transporte de todos los participantes y toda la logística, tema de energía, vehículos, todo lo que se relaciona. Por último, tenemos un enfoque territorial, que es el que debería llevar a cabo cada país, ¿verdad? Y pues es prácticamente un enfoque en el cual calculamos, puede ser por región también. Es un enfoque geográfico, digamos. Entonces, emisiones de CO2 para un país, para una región, para un departamento, para un continente, por ejemplo. Y pues este ya nos podría ayudar a tomar ciertas medidas o estrategias a nivel regional, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, hablemos de este, ¿verdad? Que es el que nos interesa, que es el más común en la práctica, ¿verdad? Que es el enfoque corporativo. En general, estos son los pasos para estimar huella de carbono. Primero vamos a escoger una metodología, se definen los límites, tanto organizacionales como operacionales. Vamos a pasar por un proceso de recolección de información. Luego vamos a pasar a aplicar los denominados factores de emisión, que pues prácticamente son factores de conversión que me ayudan a mí a trasladar o a transformar desde una variable que es, por ejemplo, el uso de un recurso, que puede ser consumo de energía eléctrica, puede ser consumo de algún combustible, o puede ser el consumo de pues cierto insumo, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de papel, el consumo de agua potable, la generación de desechos también, y me ayuda a convertir desde este rubro a trasladarlo a un equivalente en CO2, ¿verdad? Dependiendo del impacto que pudiera tener esa actividad o proceso. Entonces, al aplicar esos factores de emisión, yo logro llegar a un dato final, una estimación de huella de carbono expresada en CO2, y pues luego ya viene el ciclo de mejora continua, donde ya pasamos a, por ejemplo, a los pasos 5 y 6, la verificación de resultados, a trazar un plan de reducción, un plan de acción, y más adelante un proceso de verificación de las acciones que hayan sido tomadas dentro de ese plan de reducción, ¿verdad? Y también si nosotros estamos buscando o estamos interesados en ello, un proceso ya de validación o de certificación por parte de una entidad tercera, ¿verdad? Entonces, hablando de metodologías, lo más común es que nos vamos a regir al hablar de este enfoque corporativo, en el primer lugar, en el protocolo de emisiones gases de efecto invernadero o protocolo GHG, y también en la norma ISO 14064, que muy específicamente es la que nos rige todo el tema de cálculo, estimación, ¿verdad? De huella de carbono y reporte de esa huella de carbono, ¿verdad? Entonces nos enseña cómo hacer el cálculo y cómo generar un reporte coherente, ¿verdad? Donde se valide todas las fuentes de emisión y todas las referencias que sean sido utilizadas para el cálculo de esa huella. Y como punto de referencia también les dejo que para el otro enfoque que hablábamos de un producto o servicio, existen este otro tipo de metodologías, la PAS 2050, por ejemplo, que es la que analiza ciclo de vida. También está la ISO 14067 en este caso, que esa sí está enfocada en huella de carbono de productos. Y tenemos también, por ejemplo, la PAS 2060, que esa ya apunta hacia la demostración de una carbono neutralidad, ¿verdad? Que ya es pues un concepto donde nosotros buscamos o logramos llegar a un equilibrio entre las emisiones que generamos y pues ciertas medidas de compensación
que nos ayudan a reducir esas emisiones y tratar de alcanzar emisiones cero, digamos, ¿verdad? Que pues a eso se le llamaría carbono neutralidad, aunque no existe algún proceso o alguna actividad que podríamos decir que sea completamente libre de emisiones o carbono neutral. Y pues también hay un protocolo gases de efecto invernadero, protocolo GHG, específicamente para análisis de ciclo de vida de productos, cómo se calcula y cómo se reporta ese tipo de estimación de huella. ¿Por qué nosotros vamos a utilizar ISO 14064? Creo que es bastante fácil de deducir, ¿verdad? Una norma ISO nos permite estandarizar, ¿verdad? Son normas internacionales, ¿verdad? De ahí el nombre. Nos permite realizar, en este caso, un inventario coherente, transparente, con credibilidad en las etapas de cuantificación, monitoreo y presentación de informes de huella de carbono y de reducción también de huella. Eh, al utilizar una norma ISO, pues creamos confianza en las partes interesadas, ¿verdad? Nos facilita los procesos de certificación y de comercialización al momento que ya existiera una reducción de CO2, ¿verdad? Eso ya es un poco más adelante en el proceso y permite que una organización lleve el control del rendimiento y el progreso de los proyectos que se hayan trazado para reducir o remover emisiones de CO2 dentro de sus procesos. Entonces, en general, ¿verdad? Muy fácil. Primer enfoque o primera estrategia es meternos a cuantificar y reportar la huella de carbono. Entonces, tenemos que medirla, tenemos que tener algún índice, tenemos que tener algún indicador o una línea base, ¿verdad? Más bien, a partir de la cual partir, ¿verdad? Y tomar esa referencia de hacia dónde vamos a lograr esos cambios o esas mejoras. Luego, estrategia 2 sería conocer los principales gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos que conocer las fuentes, ¿verdad? ¿De dónde vienen las emisiones de CO2 y de los otros gases? ¿Y cuáles de estas de alguna forma pueden intervenir o pueden, pues, estar, ¿verdad? Presentes en nuestro proceso, en nuestra organización. Vean, los principales gases de efecto invernadero son estos seis, ¿verdad? SF6, los llamados PFCs y HFCs, que realmente no son solo un gas, sino abarcan una familia o todo un grupo de compuestos, ¿verdad? De gases. También tenemos el N2O, óxido nitrógeno, CH4, el metano, y el más elemental o molécula base, que es el CO2. Entonces, es importante que ustedes sepan algunas ocurrencias, digamos, las más comunes, donde vamos a tener presencia de este tipo de gases. Por ejemplo, comenzando con el hexafluoruro de azufre o SF6. Este es un gas que va a aparecer en procesos, por ejemplo, de desgasificación de aluminio, procesos de magnesio de aleaciones, procesos de plasma en la industria electrónica, y también el SF6 aparece como un gas aislante en equipos de distribución de energía eléctrica. Entonces, si tenemos subestaciones, ¿verdad? Si tenemos ese tipo de equipos eléctricos, por ahí es muy probable que en los interruptores haya presencia de gas SF6. Tenemos también la familia de perfluorocarburos o PFCs. Este tipo de gas de nuevo aparece también en la producción de aluminio. Entonces, todo lo que es industria de aluminio tiene presencia de estos dos gases de efecto invernadero, este y el anterior. También aparece como un producto al momento de la incineración de plásticos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ya sea por procesos naturales, ¿verdad? Digamos, algún tipo de conato, algún incendio, o bien porque realmente es una empresa que se dedica a incinerar desechos finales, por ejemplo. Si estos son plásticos, por ahí puede venir la aparición de PFCs como un subproducto. En algunos equipos de refrigeración, ¿verdad? O sea, como gas refrigerante y en algunos sistemas para extinción de incendios, también podríamos tener la presencia de estos PFCs. Entonces ahí son puntos a prestarle atención, ¿verdad? Al momento de estar levantando mi listado
de fuentes de emisión o de fuentes de gases efecto invernadero. Tenemos ahora los HFCs, que también es una familia, ¿verdad? De gases, de compuestos. Estos son hidrofluorocarburos y su aparición ya es un poco más común, digamos, ya que aparecen en refrigerantes, en solventes, en aerosoles y también, de nuevo, en el proceso de producción de aluminio. Si se dan cuenta, esta molécula acá, HFC 134A, no sé si a alguien se le hace familiar ese nombre o el 134A. Tal vez me lo dejan ahí en el chat, en los comentarios. Pero pues sí, es uno de los, podríamos decir, más comunes, ¿verdad? Más ocurrentes ya al momento de nosotros estar identificando fuentes. Vamos a ver. Efectivamente, es un refrigerante de aire acondicionado, el R134A, ¿verdad? Solo que pues la molécula base es HFC 134A. Y así hay cantidad, ¿verdad? De refrigerantes que entran dentro de esta categoría. ¿Ok? Tenemos también el gas óxido nitroso. Este, pues, como podrían esperar, ¿verdad? Es uno que tiene características más orgánicas, ¿verdad? Apareciendo, por ejemplo, en procesos de agricultura, apareciendo también como un subproducto al momento de quemar biomasa, también de nuevo en agricultura al momento de utilizar fertilizantes nitrogenados, estos llegan a descomponerse, ¿verdad? Y a generar en el suelo, pues este producto también de óxido nitroso y en procesos de deforestación. Entonces aquí ya estamos hablando ya procesos un poco más orgánicos, digamos, o agrícolas, donde podría venir la aparición de este gas, que pues es más común, ¿verdad? Este es más común que los anteriores, aunque no es tan nocivo, si lo queremos ver así. Y ya vamos a ver cómo se mide eso. Y tenemos el gas metano, ¿verdad? Este también tiene pues un componente o una aparición en procesos orgánicos, ¿verdad? Más que todo lo vamos a relacionar con todo lo que es pues desecho de alguna forma, ¿verdad? Tanto desecho orgánico como aguas residuales. Entonces aparece, por ejemplo, en vertederos y rellenos sanitarios, en todo lo que es desecho de procesos ganaderos también, estiércol, gallinaza, todo ese tipo de excretas animales, pues llegan a generar, ¿verdad? Este gas metano, ya más adelante en su proceso. En los procesos de gas natural y de minería de carbón también aparece el metano y de nuevo en aguas residuales, ¿verdad? Entonces, ahí es de prestarle atención a ese gas. Y por último, el CO2, dióxido de carbono, que en este caso sería la molécula base, si lo queremos ver así. Este va a ser el más común, principalmente CO2, tenemos que tenerlo en mente, ocurre cuando hay quema de un combustible. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Entonces, quema de combustibles en general, dice aquí, puede ser desde algo tan sencillo como, por ejemplo, una máquina para podar, ¿verdad? Que usa gasolina, ya pasando por todo tipo de transporte, ¿verdad? Vehículos de gasolina, vehículos de diésel, como pues ya también otros equipos también de combustión, pero equipos fijos, ¿verdad? Como los generadores, lo que podría ser también procesos térmicos, ¿verdad? Calderas, hornos, autoclaves, incineradores también. Y pues también aparece cuando hay alguna combustión de biomasa, por ejemplo, en incendios forestales o en quema de biomasa para cualquiera de estas otras opciones, ¿verdad? Ya sea generar energía, generar calor, eh, o algún proceso térmico que utilice biomasa. Entonces, el CO2 viene a ser la molécula más común, digamos, y se ha tomado como la unidad de base, ¿verdad? Respecto a los otros gases, y vamos a ver por qué. Entonces, para nosotros poder medir y comparar, ¿verdad? Los distintos gases de efecto invernadero, estos 6 que vimos, y sus distintas moléculas en los que son, pues, familias de gases, nosotros tenemos que conocer este valor que se llama potencial de calentamiento global, ¿verdad? Que prácticamente es un valor adimensional que me compara un gas con otro. Quiere decir, el CO2 tiene un valor GWP de 1,
porque en este caso se ha determinado, ¿verdad? En la metodología que es la unidad base. Entonces, imaginémonos que si este fuera un sistema de medición, por ejemplo, de peso, de masa, el dióxido de carbono podría ser el kilogramo, digamos. O si fuera de distancia, este podría ser el metro, por ejemplo, la unidad base. Y pues todos los otros gases ya tienen un valor de referencia respecto a esa unidad base. Entonces, por ejemplo, el metano tiene un valor GWP de 25. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el impacto de una unidad de metano que se libere hacia la atmósfera va a tener un impacto equivalente al que tendrían 25 unidades de CO2, ¿verdad? Entonces, así muy directamente, digamos, si yo tengo, por ejemplo, dentro de un proceso, ¿verdad? Logramos estimar que se genera una cantidad de 1 kilogramo, digamos, de gas metano. Ese 1 kilogramo de gas metano va a tener en la atmósfera un impacto equivalente al que tendrían 25 kilogramos de CO2, ¿verdad? Es así una conversión directa. Este número no tiene dimensiones, es adimensional, entonces realmente va a convertir a partir de la unidad que tengamos como base. Si yo tengo 1 kilogramo de este gas, el resultado va a ser en X kilogramos de CO2, ¿verdad? Aplicando este factor. Si yo tengo 1 tonelada de cierto gas, el equivalente va a ser X toneladas de CO2 utilizando el valor equivalente de GWP, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues hay gases que son mucho más nocivos o mucho más, pues sí, tóxicos, ¿verdad? Al momento de ser emitidos a la atmósfera, por ejemplo, el SF6 o hexafluoruro de azufre es uno que tiene un valor casi de 23,000, ¿verdad? Entonces, 1 kilogramo de SF6 viene a tener el impacto equivalente al que tendrían 22,800 kilogramos de CO2. Entonces ahí también eso nos ayuda a comparar y a ver entre distintos tipos de gases. Si en algún momento se nos pudiera presentar la opción de reemplazar algún tipo de gas por otro, como es, pudiera ser en el caso de solventes o refrigerantes, por ejemplo, entonces, esta es una buena referencia o este es un buen punto que nos puede ayudar a tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad? Escoger entre un tipo de gas y otro que pueda ser menos nocivo, ¿ok? Entonces, con esta parte de GWP tengo un pequeño ejemplo que les quisiera compartir. Les voy a enviar un PDF aquí por la caja del chat y ese lo vamos a ver en un par de diapositivas más adelante, pero quiero que lo tengan por ahí la referencia de una vez. Denme un momento. Por aquí nos comenta Mario, dice, por ser gases es mejor hablar en metros cúbicos. Por ejemplo, un metro cúbico de óxido nitroso es equivalente a 298 metros cúbicos de CO2. Fíjese que sí tiene un punto, pero ahorita le voy a comentar. Por aquí les comparto esta referencia, ahí la descargan y lo vamos a ver en un ejemplo un poco acá más adelante. En lo que nos comenta Mario acá, fíjese que sí, tiene sentido lo que usted me está comentando, pero tenemos que ver que la metodología para cálculo de huella de carbono nos define las unidades para medir o para reportar la huella de carbono como kilogramos o toneladas de CO2. Por eso es que utilizamos esta variable pues de peso o de masa, ¿verdad? Y si usted se da cuenta, o como nos podríamos dar cuenta ya al momento de estar aplicando la metodología y los factores de emisión, todos los factores de emisión nos van a dar los equivalentes de CO2, ya sea en kilogramos o en toneladas. Entonces, por eso es que tenemos que estandarizarlo hacia esa unidad. Pero sí, pues podríamos creer en esencia que al hablar de un gas, pues sería más fácil, ¿verdad? Estar midiendo en volumen, ¿verdad? En litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos, dependiendo del caso. ¿Ok? Gracias, Mario. Bueno, entonces ahí se los comparto, descárguenlo por ahí, lo vamos a utilizar por acá más adelante. Entonces, pasando a la siguiente estrategia, ¿ok?
Bueno, estos son todos puntos claves, ¿verdad? Estamos viendo, ahí sí que les dijera la metodología de huella de carbono, la estamos viendo súper resumida, ¿verdad? Y la tercera estrategia sería la realización de un inventario coherente y exhaustivo de las fuentes de emisión, ¿verdad? Y clasificación de estas fuentes por el tipo de alcance. Entonces, regresando a los pasos, ¿verdad? Que la metodología nos expresa para cuantificar huella de carbono, el segundo paso nos habla de la definición de límites organizacionales y operacionales. Entonces, los límites organizacionales los vamos a definir, o esos van a depender mucho de pues de cada organización, de cada empresa, de donde estemos. Aquí es donde se tiene que definir cuál sería el punto de inicio y cuál sería el punto final dentro de lo que va a abarcar, ¿verdad? En la organización. Vamos a considerar todos los procesos, vamos a considerar la parte ya de distribución final del producto, vamos a considerar únicamente lo que pasa acá en las oficinas o acá en la planta de producción. Y pues esto es algo que ya queda muy a discreción de ustedes o de la empresa que esté realizando su ejercicio de huella de carbono. Pero lo que no queda tanto a discreción, sino pues sí está bien dictado en la metodología, es la definición del scope o los límites operacionales, también llamado alcance, ¿verdad? Este es como más comúnmente alcance. Entonces aquí vemos que tenemos tres categorías. Tenemos emisiones de alcance o scope uno, que sería directo, emisiones indirectas, que son de alcance 2, y emisiones indirectas también de alcance 3. Entonces es importante que conozcamos esta clasificación, que hagamos nuestro inventario exhaustivo de fuentes de gases de efecto invernadero y que las clasifiquemos y las coloquemos aquí en cada categoría que corresponde. Entonces vean qué incluye o qué abarca cada uno de estos alcances. En el caso del alcance 1 o emisiones directas, vamos a hablar de emisiones de proceso, emisiones que ocurren en fuentes fijas, emisiones en fuentes móviles, que serían vehículos, y las llamadas emisiones fugitivas. Emisiones de proceso van a ser emisiones que van a ser bien específicas de cierto tipo de industria o producto, como vimos ahí en la mención de los distintos tipos de gases efecto invernadero, mucho ahí con el proceso de aluminio, ¿verdad? El proceso de aluminio me genera SF6, me genera PFCs, HFCs. Entonces, si yo estoy en esa situación, yo trabajo en ese tipo de industria, yo le tengo que prestar atención a esas emisiones de proceso, ¿verdad? Quiere decir que ese tipo de gases se generan acá al momento o es decir, en alguna parte o alguna etapa del proceso como tal, ¿verdad? De ahí tenemos emisiones de fuentes fijas. Esto ya va a ser más común y puede aplicar en cantidad y tipos distintos de empresas y de organizaciones. Entonces ahí es lo que les decía, quema de combustibles en calderas, en hornos, en incineradores, en calderines, en autoclaves, etc. Emisiones de fuentes móviles, todo lo que sea vehículos, ¿verdad? Transporte con vehículos, pueden ser eh, vehículos particulares de gasolina, pueden ser pickups operados con diésel, pueden ser montacargas que trabajan con gas propano. En general, ¿verdad? La condición aquí, lo que hace que estos vehículos entren en la categoría de alcance uno es que son propiedad de la empresa, ¿verdad? Ese es como el elemento clave ahí, según lo que nos dicta la metodología. Entonces, si el vehículo es del contratista o si es una flotilla de camiones, por ejemplo, que también son subcontratados, no va a entrar en alcance uno, sí es importante y sí se considera, pero no en alcance uno. Y pues de ahí por último tenemos en alcance uno las que se llaman emisiones fugitivas. Entonces aquí vamos a hablar principalmente de refrigerantes y de extintores. Y pues se llaman fugitivas porque aquí el problema, digamos, ocurre cuando estas son liberadas, ¿verdad? O son fugadas a la atmósfera. Por ejemplo, en el caso de los refrigerantes, es bien común que en los equipos de aire acondicionado o pues también en los equipos ya de refrigeración industrial hayan pérdidas de refrigerante o fugas que eventualmente pues crean la necesidad de que hagamos un mantenimiento, de que llamemos al técnico de aire acondicionado y ellos tienen que recargar el aire, ¿verdad? O recargar el refrigerante, como se dice comúnmente. Entonces,
Toda esa parte es importante, hay que cuantificarlo, hay que tenerlo registrado y reportado, porque si tenemos ahí presencia de algún gas, como por ejemplo estos HFCs, si se pudieron dar cuenta en la tabla anterior, son gases que tienen un valor bastante elevado, ¿verdad? De potencial de calentamiento global. Entonces no podemos dejar esos afuera del conteo, ¿verdad? De nuestras fuentes de emisión. ¿Ok? De ahí tenemos el alcance 2 o emisiones indirectas, perdón. Este es bien fácil, bien sencillo. Emisiones indirectas de alcance 2 se va a referir a lo que es energía eléctrica. Entonces, si nosotros tenemos consumo de energía eléctrica, energía que compramos a la red, ¿verdad? Ya sea empresa eléctrica, sea Energuate, sea alguna comercializadora, ya que somos grandes usuarios, tal vez compramos una cantidad enorme de energía. En cualquiera de los casos, si nosotros estamos comprando energía de la red, esa energía de alguna forma está generando emisiones de CO2, no acá en la empresa o donde yo estoy utilizando la energía eléctrica, sino más bien en el origen, ¿verdad? Quiere decir en las generadoras, ¿verdad? Del país de Guatemala. Eh, Ahí va a depender mucho cómo esté la matriz energética del país, ¿verdad? Vamos a ver de dónde se puede obtener ese dato. Y pues esto va variando año con año, ¿verdad? Hay veces que se utilizan más las hidroeléctricas, por ejemplo. Hay veces donde entran más el tema de generadoras de carbón o las de diésel. Y pues eso es lo que va a hacer, va a cambiar, ¿verdad? ¿Qué tanto me impacta la energía eléctrica con el tema de CO2? Pero sí es importante recordar acá, emisiones indirectas, alcance 2, estamos hablando de consumo de energía eléctrica. Y de alguna forma, si nosotros tenemos algún tipo de energía renovable, ¿verdad? Tenemos paneles solares, tenemos alguna pequeña turbina eólica o este tipo de energías alternativas, esto también se considera acá en alcance 2 como emisiones evitadas, ¿verdad? Entonces sería consumo de energía eléctrica o generación de energía eléctrica con fuentes renovables. Tiene que ser fuentes renovables, si no, no entra acá en alcance 2. ¿Ok? Y por último tendríamos el alcance 3. El alcance 3, al igual que el 2, también son emisiones llamadas indirectas, ya que no ocurren acá, en el punto donde utilizamos el recurso, pero en algún punto, ¿verdad? En la cadena o en el ciclo de vida de ese producto, pues ciertas emisiones de CO2, ya sea para que esto se fabricara o para que esta materia prima llegara hacia nosotros, ¿verdad? Entonces aquí por darles un ejemplo, entran las emisiones por el uso de productos, por la generación de desechos, también por la generación de aguas residuales, por el consumo puede ser de agua, puede ser de algún otro insumo, materia prima o recurso, y también importante acá, todas las emisiones de vehículos también, pero que no sean propiedad de la empresa. Entonces, si tenemos uso de combustible en algún tipo de equipo que no es propiedad de la empresa o de la organización sobre la que estamos analizando huella de carbono, esto va a entrar en la categoría de alcance 3. Y también bien importante ahí, recordar que, o mencionarles, ¿verdad? Que según la metodología ISO, el alcance 3 entra como opcional al momento del cálculo y reporte de huella de carbono, ¿verdad? Entonces, si hay alguna de esta información que no tenemos a la mano, que se nos complica conseguirla, es algo que podemos omitir, ¿verdad? La norma nos da esa libertad, pero pues nosotros siempre recomendamos y sugerimos hacer su inventario de emisiones lo más exhaustivo y lo más apegado a la realidad posible. Entonces, ahí pues tratar de ser transparentes en ese caso y no omitir nada que pudiera llegar a ser relevante, ¿verdad? Por ejemplo, algún tema de generación de sólidos o de aguas residuales y que pues yo tal vez no me conviene, digamos, estar mostrando o estar incluyendo ese conteo de CO2 en mi huella de carbono total, ¿verdad? No es ese, no debería ser el espíritu, ¿verdad? De este tipo de cálculo. ¿Ok? Ok, pasemos a la siguiente. Estrategia 4. Mi recomendación es mantenernos actualizados con los factores de emisión más recientes. ¿Ok?
Entonces, los factores de emisión, como les comenté, son parecidos a esta tabla que vimos de los gases, de los distintos gases, ¿verdad? O este valor de GWP. Los factores de emisión pues son prácticamente lo mismo, ¿verdad? Son factores de conversión, solo que ahora sí tienen dimensionales, que me sirven a mí para estimar o cuantificar la cantidad de emisiones de CO2 expulsadas a la atmósfera y que se asocian a una actividad en específico. Entonces podría ser emisiones por uso de combustible, emisiones por consumo de energía eléctrica, emisiones por uso de papel, ¿verdad? Por ejemplo. Y generalmente el factor de emisión se expresa como una relación del gas efecto invernadero respecto a una unidad de peso, de volumen, de distancia o de duración de una actividad. Por ejemplo, libras de óxido nitrógeno emitidas por galón de diésel consumido. Eso podría ser un ejemplo de un factor de emisión. Eh, la relación que se utiliza para estimar la huella de carbono ya en emisiones equivalentes de CO2 es esta, que es bien sencilla. Emisiones de CO2 es igual al factor de emisión por consumo, ¿verdad? Expresado en unidades equivalentes. Entonces, si quieren, veamos este ejemplo. Tenemos una huella de carbono, dice, anual que se asocia al consumo de 30 galones de gasolina al mes para un vehículo particular, ¿verdad? Aquí me están dando el factor de gasolina, que es de 8.923 kilogramos de CO2 por cada galón de gasolina consumido, ¿verdad? Entonces me lo están dando en unidades, pues equivalentes, ¿verdad? Porque el consumo lo tengo en galones también. Y pues bien sencillo, ahí cómo calculo la huella es el factor de emisión, 8.923 por el consumo, en este caso es de 30 galones, y en este caso lo voy a multiplicar por 12 porque me lo están pidiendo anual. Entonces yo voy a asumir aquí que este es un consumo promedio, digamos, ¿verdad? 30 galones al mes. Entonces, para simplificar, lo voy a multiplicar por 12. Si se dan cuenta, es una multiplicación directa, ¿verdad? Factor de emisión por el consumo, por algún otro factor de conversión que pudiera ser conveniente, tal vez respecto al tiempo o duración de la actividad. Y tengo mi equivalente en 3.212.28 kilogramos de CO2 equivalente al año. ¿Ok? Esto yo lo expresaría, el tamaño, ¿verdad? De ese número, yo lo expresaría como 3.21 toneladas de CO2 equivalente, ¿verdad? Y vamos a manejar más que todo kilogramos o toneladas, dependiendo del tamaño de la huella. ¿Ok? Y aquí tengo otro ejemplo. Este es respecto a el consumo de papel para impresión. Entonces dice, estime la huella de carbono anual asociada a el consumo de 20 resmas de papel en una oficina administrativa, en donde se pueden consultar los factores de emisión. Gerardo, muchas gracias por su pregunta. Ahorita le vamos a mostrar aquí algunas de las referencias. Eh, Ok, entonces respecto a este ejemplo con el papel, tengo este factor de emisión. El factor son 1.135 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de papel. Aquí el único inconveniente, podríamos decir, es que el consumo me lo están expresando en resmas de papel y el factor yo lo tengo en kilogramos por cada kilogramo de papel. Entonces yo necesitaría saber aquí qué otra conversión para poder aplicar aquí eh, la fórmula de estimación de huella. ¿Qué más necesito saber? Aquí, ¿qué equivalencia necesito saber? A ver, si alguien me puede indicar ahí en el chat. El peso de la resma, efectivamente, Ángela, muchas gracias. Efectivamente, ese es el elemento que nos hace falta. Vamos a asumir aquí que una resma que sería un paquete de 500 hojas, ¿verdad? Más o menos de un peso estándar o de un gramaje estándar, digamos 60 gramos, y va a pesar 5 libras, digamos, o un equivalente que serían 2.2 kilogramos. Entonces, si se dan cuenta, la fórmula al final viene a ser lo mismo. El factor de emisión que me están dando por, en este caso, el factor de conversión, ¿verdad? Voy a pasar 2.2 kilogramos por resma.
por el consumo que me está expresando el enunciado, que es de 20 resmas al mes. Y de nuevo, me están pidiendo la huella anual, entonces voy a asumir que es un consumo promedio y lo voy a multiplicar por 12 meses al año. Multiplicación directa, 1.135 por 2.2 por 20 por 12. Y eso me da un valor equivalente de 599.28 kilogramos de CO2 equivalente al año a partir de esta actividad, ¿verdad? Que es un consumo de 20 resmas de papel de impresión al mes. Entonces, si se dan cuenta, así es como nosotros estimamos huella de carbono. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer repetitivamente para todas las fuentes que hayamos identificado y pues tenemos que efectivamente conseguir eh, esos factores de emisión, ¿verdad? De las fuentes que sean más confiables y más, si lo quieren ver así, respaldadas científicamente. Freddy, muchas gracias por su pregunta. Equivalencia de CO2 por consumo de papel va en el alcance 3. Así es, efectivamente. Esta es una actividad que corresponde a un uso de un producto. Entonces, eso es una emisión indirecta que va en el alcance 3. Sería opcional, digamos, en el cálculo, pero si tenemos la información, lo vamos a calcular. ¿Ok? Y pues bueno, algunas referencias donde ustedes pueden obtener factores de emisión, ¿verdad? Más recientes. Puede ser, por ejemplo, la guía de la EPA, Agencia de Medio Ambiente, ¿verdad? De Estados Unidos, la AP42, esa es una muy buena. Bases de datos de la IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, muy importante, ¿verdad? Autoridad con el tema de todo lo que es metodología de huella de carbono. Entonces ellos tienen sus respectivas bases de datos que nosotros podemos consultar y estos reportes de revisión donde se realizan pues actualizaciones periódicamente. Tenemos bases de datos, por ejemplo, europeas, esta de la Agencia Europea de Medio Ambiente, EEA, de la Agencia Internacional de Energía, esta es estadounidense. Y pues miren, en general, nosotros podemos consultar artículos científicos, papers académicos, podemos consultar una tesis, incluso si fuera el caso, ¿verdad? Eh, Todo va a depender del factor de emisión que necesitemos y de qué tan específico sea, ¿verdad? Pero para la mayoría quiere decir combustibles, quiere decir uso de productos, quiere decir refrigerantes, extintores y este tipo de temas que son como generales en el cálculo, nos podemos ir con algunas de estas, que son las primeras cuatro. Ya esto lo vamos a recurrir, ¿verdad? A este tipo de investigación cuando sea un factor, por ejemplo, que sea tal vez muy específico para Guatemala, ¿verdad? Algo que tenga que ver, por ejemplo, con leña, ¿verdad? Que se utilice para ciertas actividades o estufas, ¿verdad? En el interior del país. Entonces, en ese caso, pues puede ser que sí necesitemos consultar alguna referencia más local. Donde también es necesario irnos a una referencia local, digamos, aquí dice sitios específicos para Guatemala, en el caso de energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, factor de emisión por kilovatio hora de energía eléctrica, ese lo podemos consultar en la página del MEM. Y también existen algunas bases de datos en línea que ya tienen agrupados o recopilados, ¿verdad? Varios de estos factores. Principalmente yo les recomiendo emissionfactors.com y como segunda carbonfootprint.com. Esta otra es para cálculo de huella de carbono individual, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer el ejercicio de mi huella de carbono como persona, como individuo, puedo consultar esa herramienta o esa calculadora que me aparece en carbonfootprint.com. Aquí voy a aprovechar para mostrarles lo que les compartí ahí, ¿verdad? Quiero que lo veamos en este caso y por qué es importante. Distintas fuentes dentro del mismo cálculo de huella de carbono, sí, es correcto, es correcto. Lo único es que como todo buen reporte de huella, todo tiene que ir bien documentado y bien referenciado. Entonces, si usted utilizó esta fuente para gasolina, tiene que ir ahí bien especificada la fuente, dónde la consultó, cuándo la consultó, si fue en línea, por ejemplo, etcétera. Pero sí, podemos hacer, podemos tomar infinidad de fuentes de referencia para un cálculo dentro de un mismo reporte de huella de carbono. Esa no es una
limitantes siempre que las fuentes sean fuentes confiables, ¿verdad? Entonces, aquí, denme un segundo. Ay, Dios. Quiero compartirles también por acá, en primer lugar, este documento que ya les envié. Y en segundo, les voy a enviar este balance energético 2022. Este es el de MEM, ¿verdad? De acá del Ministerio de Energía y Minas. Yo quiero que si pueden, que lo consulten y que se vayan a ver ahí si encuentran cuál es el factor por kilovatio hora para el país de Guatemala, ¿verdad? Entonces eso se los dejo ahí. Y respecto a este documento que les envié, que es el de valores de GWP, aquí quiero que vean por qué es importante contar con los factores más recientes. Entonces, les voy a compartir ahí mi pantalla completa. Creo que lo pueden ver ahí o seguimos viendo la presentación. Sí se ve el PDF. Sí se ve. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Ok? Entonces, vean, este es un reporte del protocolo GHG o protocolo de gases de efecto invernadero. Esto está adaptado un reporte, de una actualización de reporte de la IPCC, que ya les comenté que pues es una de las principales autoridades en este tema. Y pues yo quiero que vean acá el caso de, por ejemplo, el óxido de nitrógeno. ¿Y por qué es importante usar o consultar los valores más recientes? Vean, si yo me voy, por ejemplo, a lo que tenía en la tabla que les mostré en el ejemplo, en la tabla del ejemplo para el óxido de nitrógeno, este era el valor, 298, porque estaba tomando como referencia el reporte de actualización 4, digamos. Hasta ese momento, pues era probablemente el más reciente. Factor de emisión, vamos a ver si lo encontraron por acá, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si yo utilicé este valor anterior versus si yo utilizo el más reciente, que este documento me lo está dando como la última columna? Esta última columna fue sacada del reporte de actualización AR5, que es el más reciente de la IPCC. Dense cuenta, en el caso del óxido de nitrógeno, venimos inicialmente de un valor de 310, en el siguiente reporte ya fue de 298 y en el reporte actual de 265. Hay una diferencia, pues yo diría significativa ahí. Y vean, si nosotros estuviéramos estimando, por ejemplo, cierto proceso agrícola, ¿verdad? Me lleva a una generación de 100 kilogramos de óxidos de nitrógeno. En el primer caso, si yo hubiera utilizado el primer factor, que es de 310, yo hubiera tenido un equivalente de 31,000 kilogramos de CO2 equivalente para esa cantidad de óxido nitroso. Versus si yo utilizo el valor más reciente, que es de 265, yo voy a tener un valor de 26,500 kilogramos de CO2 equivalente. Entonces hay una diferencia ahí de 4,500 o 4,5 toneladas de CO2, solo para un gas. Entonces, este concepto, pues ahí sí que aplica o se replica en cualquiera de los cálculos, ¿verdad? De huella de carbono. Y esto puede marcar la diferencia entre si yo uso un valor que puede estar tal vez no tan actualizado y un valor más reciente, ¿verdad? Que pues ya está apoyado con pues, tecnología y ciencia más actual, ¿verdad? Entonces son valores que están más afinados a la realidad. ¿Ok? Entonces ahí la importancia de por qué mantenernos, ¿verdad? Con las fuentes o los factores de emisión más actualizados y más al día. Pasemos a la siguiente. Ya tenemos poco tiempo, ya son las 10, pero nos vamos a extender tal vez unos 10 minutos, 15 minutos, esperemos. Si se pueden quedar, se los agradezco. Estrategia 5 sería el cálculo de la distribución porcentual de tus emisiones por tipo de alcance. Entonces, una vez que ya se generó mi inventario, yo ya clasifiqué mis distintos tipos de consumo. Vean, son estas categorías que aparecen acá.
Y yo ya investigué los factores de emisión más recientes y yo ya calculé mi huella de carbono, mis emisiones de CO2 a partir de consumo por factor de emisión, ¿verdad? Y así lo fui calculando por cada categoría. Ya tengo mi dato total, que en este ejemplo son 39,68, casi 40 toneladas de CO2 equivalente. Entonces, en este caso es muy sencillo, es agarrar esta misma tabla, agarrar estos mismos valores y convertirlo, o más bien calcular los porcentajes, ¿verdad? Ya sea por categoría individual o bien agrupados por alcance, ¿verdad? Porcentaje del alcance uno, alcance 2 y alcance 3 respecto al 100% de emisiones. ¿Por qué creen que es importante esto? Esto es el primer paso hacia tratar una estrategia, perdón, hacia trazar una estrategia de reducción de CO2, ¿verdad? Yo me voy a enfocar en lo que va a tener un impacto mayor a mi huella de carbono total, ¿verdad? Es decir, no voy a tratar de concentrar mis esfuerzos, por ejemplo, en la categoría de alcance 3, que apenas representa un 3% de mis emisiones totales, ¿verdad? No me va a generar tanto resultado o un impacto tan significativo que como que yo viniera y mejor me voy a enfocar en las de alcance uno que representan casi el 78% de las emisiones totales de CO2. Entonces, esto es, ya al tener mi inventario clasificado por tipo de alcance, bien investigado mis factores de emisión, calculo mi huella de carbono y pues ahora cada categoría o cada tipo de emisión de huella de carbono le voy a calcular su distribución porcentual respecto al total, ¿verdad? Es algo como bastante sencillo y que nos lleva a la siguiente estrategia. Priorizar y tomar acción según tus alcances o categorías de mayor impacto, ¿verdad? Entonces, pues sí, es bastante intuitiva esa parte. Si nosotros tenemos esta distribución de huella de carbono, que es algo parecida a la que vimos en el ejemplo, yo me voy a enfocar en primer paso en este 60% de emisiones alcance uno y en segundo en este otro casi 39% de alcance 2, que serían las de consumo de energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, si yo armo mis acciones a partir de este, pues, análisis ya basado en data real, ¿verdad? ¿Cuáles son las más significativas? Entonces, las acciones que yo tome van a tener impactos más significativos, ¿verdad? Respecto al total de huella de carbono. Si se dan cuenta, aquí está lo mismo, solo que aquí sí está tanto por alcance como por categoría individual, ¿verdad? Eso nos permite ir incluso acercar un poco más la lupa, ¿verdad? Hacia los elementos de mayor impacto. Entonces, en este balance de emisiones, puedo ver que, pues sí, definitivamente, alcance uno es lo de mayor impacto, con un 60%. En segundo lugar, alcance 2 con un casi 39%. Pero si ya me acerco a ver en alcance uno, puedo ver que la mayoría, casi el 58% de ese 60%, corresponde a consumo de gas propano. Entonces, en esa empresa, las estrategias tienen que ir, ok, ¿dónde se utiliza el gas propano? Ok, se utiliza en la caldera, ¿verdad? Es una caldera operada con gas propano. Entonces, ahí tenemos que ver eficiencia térmica de la caldera, tenemos que ver cómo están los quemadores, tenemos que ver cómo está el ciclo, digamos, el ciclo de agua de esa caldera, cómo está el tema de aislamiento térmico en tuberías, etcétera. Un montón de medidas e iniciativas que se pueden tomar ahí. Media vez yo ya sé cuál es esa categoría de mayor impacto. Y luego paso, por ejemplo, también energía eléctrica, que es otra relevante. Y pues, ¿qué creen que puede implementar en energía eléctrica? Todo lo que sea eficiencia energética, ¿verdad? Entonces, implementación de nuevas tecnologías, tecnologías verdes, ¿verdad? O tecnologías más limpias. eh, Buenas prácticas, ¿verdad? En el uso de equipos eléctricos, también programas de capacitación y concientización a los colaboradores y pues principalmente a los que usen tal vez la maquinaria más pesada, ¿verdad? Con el tema de consumo de energía eléctrica y también energías renovables, ¿verdad? Sería otro punto ahí que podría yo aplicar en mi alcance 2. Dice, cuando se utilizan paneles solares, se puede tomar en cuenta también para el cálculo de huella de carbono y cuando se usa una caldera con bagazo de caña también se mide la huella de carbono.
respondiendo sus dos preguntas, sí, cuando utilizo paneles solares, esto se puede tomar en cuenta en el cálculo de huella. Generalmente ahí no lo hacemos en el cálculo porque esa diferencia entre energía consumida de la red y energía generada por los paneles ya viene aplicada en la factura. Entonces, digamos que yo uso el dato de consumo que me aparece en la factura, que es lo que yo estoy demandando de la red, ¿verdad? Lo que consumí o lo que generé con mis paneles ya me lo están deduciendo ahí, entonces podríamos decir que ya está implícito en esa parte del cálculo, pero sí se toma en cuenta, ¿verdad? Generación con paneles solares sí se toma en cuenta en alcance 2 y caldera con biomasa en general sí se toma en cuenta y sí se calcula en huella de carbono. Eso va en alcance 1, ¿verdad? Son emisiones directas. Y pues sí podemos investigar. Hay factores de emisión por bagazo de caña, por cascabillo de café, por, ¿cómo se llama este? El de la palmiste, por cascabillo de arroz o de nuez de macadamia en general, todo tipo de biomasa, nosotros podemos estimar su huella de carbono a partir de la cantidad que se utilice y de un factor de emisión que podemos encontrar en alguna literatura o alguna referencia. ¿Ok? Entonces, pues sí, ¿verdad? En esta última etapa, ¿qué acciones puntuales nosotros podemos tomar para impactar o para reducir mi huella según lo que se haya determinado, ¿verdad? De ese análisis porcentual de los distintos alcances? Podría ser el uso de transporte público, el uso de bicicleta. Esto es pues si nos movemos cerca, ¿verdad? De nuestro lugar de trabajo y pues también si es seguro, ¿verdad? Dependiendo ahí. También podemos llevar a la práctica de carpooling o de compartir vehículo, ¿verdad? Si tenemos esa posibilidad de alguien que va en nuestra misma ruta, podemos ir haciendo eso o analizar el uso de vehículos o combustibles alternativos, pues como pueden ser ahora los famosos vehículos eléctricos o híbridos. En el caso de energía eléctrica, ya lo vimos, aplicación de eficiencia energética, ya sea en equipos industriales, comerciales o en oficinas. Quiere decir eficiencia energética se puede aplicar a cualquier nivel, ¿verdad? Desde algo más básico como cambiar mis focos e instalar iluminación tipo LED o lámparas solares, hasta ya algo más complejo en la industria, como puede ser automatizar procesos, meterme ya también con en los métodos de arranque de los motores, ¿verdad? Arrancadores suaves, variadores de frecuencia, por ejemplo, ¿verdad? Implementación de energías renovables, ¿verdad? Solar, eólica, y, hidroeléctrica, por ejemplo, etcétera. Entonces, tanto para generar energía, como es este caso de las eólicas o de los paneles solares, como también pues ahora tenemos ciertas tecnologías a partir de renovables, pero que son para una aplicación muy puntual, como son las lámparas solares, por ejemplo, que sirven para exteriores, o también las bombas, hay bombas solares, ¿verdad? Que se usan en procesos agrícolas, que pues son bombas, equipos de bombeo, ¿verdad? De agua, que funcionan pues o que son energizadas con energía solar directamente. El análisis de hábitos personales y de consumo, como por ejemplo implementar una dieta con baja huella de carbono. Esto es otro tema, ¿verdad? Pues bien extenso y bien complejo también, pero pues sí hay ciertos tipos de alimentos, ciertos tipos de carne que son más, podríamos decirlo así, tienen un mayor impacto de huella de carbono que otros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la carne roja respecto al pollo, por ejemplo, es mucho más demandante, ¿verdad? O tiene una huella de carbono mayor en todo su proceso. Entonces, pues ahí no quiere decir, no les estoy diciendo vuélvanse veganos completamente, pero sí podemos ir haciendo ciertos cambios o ciertas modificaciones en productos que consumimos, en hábitos de consumo. También no solo tiene que ver con la comida, tiene que ver también con qué tanto compramos equipos electrónicos, qué tan seguido renovamos nuestro teléfono, nuestra ropa también, ¿verdad? Todo eso, todos esos hábitos de consumo de alguna forma tienen un impacto, una incidencia directa con nuestra huella de carbono. Ahí estoy hablando de algo personal, ¿verdad? Es ese que le llamamos enfoque personal de estimación de huella de carbono, ¿verdad? Entonces son acciones no necesariamente en el lugar donde yo trabajo, sino más bien en mis hábitos del día a día. ¿Ok?
Y, por ejemplo, otra acción, la compensación de CO2, ¿verdad? De alguna forma, cuando les hablé de carbono neutralidad, ¿verdad? Les decía que pues nosotros generamos emisiones y luego tomamos acciones para reducir las emisiones que ya generamos. Esto comúnmente se logra a través de proyectos de compensación de CO2, ¿verdad? Principalmente son proyectos de reforestación, ¿verdad? Entonces, pues al nosotros plantar, ¿verdad? Arbolitos, ¿verdad? Ciertas especies de vegetación, estamos contribuyendo que de aquí a 5 o 10 años estos arbolitos, si se llegan a formar, ¿verdad? Van a absorber CO2 de la atmósfera en cierta cantidad. Entonces, pues sí, ¿verdad? La producción de bosques, de alguna forma, es una de las mejores formas de mitigar y compensar la huella de carbono que nuestras actividades ya pudieran estar, generando, ¿verdad? También está ahora la opción, les comento, no debería ser en nuestro caso, pues Guatemala sí tiene la opción, ¿verdad? Contamos con bosques y contamos con bastante oportunidad de reforestar, pero hay otros países que no tienen esa opción y pues ellos eh, recurren a comprar ese CO2 a través de proyectos de reforestación. Entonces, pues simbólicamente hay ciertas fundaciones, organizaciones que se dedican a ello y pues te cobran una cantidad, digamos, puede ser $10 o $20 por tonelada de CO2, ¿verdad? Entonces ellos se encargan de plantar y de cuidar, ¿verdad? Y cierta cantidad de arbolitos dependiendo de la cantidad de CO2 que uno esté pues comprando a través de ellos, ¿verdad? Entonces eso es muy común para países como Estados Unidos o tipos de industrias que definitivamente no pueden llegar a obtener reducciones muy grandes, reducciones significativas de CO2, recurren a estas opciones para mitigar y controlar su huella de carbono. ¿Ok? Entonces, en general, esto es lo que les quería platicar el día de hoy. Aquí les muestro también esta otra iniciativa, ¿verdad? Que viene pues también de Europa, ¿verdad? Viene del otro lado, el llamado Trato Verde, ¿verdad? Europeo o European Green Deal, que pues es toda una serie de normas, iniciativas y estrategias que están tomando pues a nivel de región, ¿verdad? De varios países europeos. Y pues que todas estas, si se dan cuenta, son actividades que buscan, ¿verdad? O que contribuyen a llegar hacia una reducción de CO2, ¿verdad? A través de distintas formas, ¿verdad? Entonces, cuenta con un pacto climático y una ley climática, es algo que pues tal vez alguna ley o alguna propuesta de emisiones aquí en Guatemala sería interesante. Dice también transporte más inteligente, más sostenible, apuntándole hacia una industria más verde, eliminación de la contaminación, el financiamiento de proyectos verdes, asegurarnos de una transición justa para todos, ahí también un tema de equidad, hacer los hogares más eficientes energéticamente, liderar el cambio climático o el cambio verde, dice, a nivel global. Entonces ellos buscan ser líderes en este aspecto, de alguna forma motivar a otros países que todavía estamos buscando esa transición. Proyectos que vayan de la granja al tenedor, como dice, de la granja a la mesa, digamos, ¿verdad? La protección de la naturaleza, promover energías verdes. Una de las metas que tienen también es obtener una neutralidad, ¿verdad? Carbono neutralidad para el año 2050. Eh, También promover la reparación, el reciclaje y reutilización de productos, ¿verdad? Entonces aquí estaríamos hablando de reducir, ¿verdad? La generación de residuos, desechos sólidos y aguas residuales también. Y también fomentar, capacitar eh, todo lo que son trabajos y habilidades, ¿verdad? Que fortalezcan todo este sistema, ¿verdad? Integral, ¿verdad? Se me hace una propuesta o un trato verde bastante integral, ¿verdad? Por parte de la Unión Europea. Ok, entonces disculpen que nos extendimos y que me traté de llevarlo ahí un poco más acelerado. Vamos a ver sus preguntas. Aquí tenía ya un par de preguntas acumuladas. Eh, por una parte, Jocelyn nos comenta el factor de emisión de Guatemala. Efectivamente, ese es el factor más reciente. Ese lo pueden consultar. Si quieren, llévense esta referencia, ya nos va a dar chance de ver el PDF, pero en ese documento que les compartí del MEM está este dato, ¿verdad? Muy, muy fácil, muy sencillo.
con el cual ustedes pueden calcular la huella de carbono equivalente para su consumo de energía eléctrica, ¿verdad? Entonces yo tengo mi factura o tengo mis registros de energía eléctrica, el consumo está en kilovatios hora y este es el factor que yo le aplico, lo multiplico por esto y yo ya voy a tener kilogramos de CO2 equivalentes, ¿verdad? Hay que mencionar ahí que ese balance energético del MEM debería estar actualizado año con año y pues así, si yo estoy analizando, por ejemplo, 2024, yo debería consultar el factor de emisión de red del 2024 porque la matriz energética de Guatemala del 2024 es muy específica para ese año, las condiciones climáticas de ese año. Entonces, este es el del 2022, el que yo les compartí, pero ahorita no tenemos uno más actualizado. Entonces, si estamos trabajando del 2022 a la actualidad con el tema de energía eléctrica, vamos a usar este, que es el más reciente. Ok, esta ya la habíamos contactado. Gerson, muchas gracias. Mencionaba sobre la certificación de huella de carbono. No me quedó claro si hay que certificarse. La única certificable es la ISO 14001. Eh, no es necesario certificarse, no. De hecho, la ISO 14064, que es la de cálculo y estimación de huella de carbono, no busca una certificación como tal, solo establece las bases y la metodología para el cálculo, reporte de huella de carbono. Entonces, no es necesario certificarse. Ahora bien, si usted está en un proceso de certificación de la ISO 14001, sí tiene que llevar definitivamente dentro de su sistema de gestión un elemento de huella de carbono, ¿verdad? Aunque no le auditen ese proceso como tal y no van a ver de que sí, pues calculó la huella y todo, es algo que no se puede omitir, ¿verdad? Si yo estoy trazando ese sistema de gestión a partir de la ISO 14001. Pero no es certificable a partir de esa norma, pero sí hay otro tipo de certificaciones, ¿verdad? De distintas organizaciones como el Fondo de Carbono, la Organización de Carbono, hay otros de carbono neutralidad, hay un montón de sellos que se pueden obtener referente a esto. Incluso si ustedes estuvieran interesados, el Centro de Producción Más Limpia está trabajando. Si estoy bien, este ya se lanzó. Es un sello de gestión de emisiones, ¿verdad? Que pues sí, definitivamente abarca huella de carbono. Entonces, por ahí tal vez Gaby les podría compartir más información de eso. Si les interesa, pueden dejar ahí un comentario, ¿verdad? Que me interesa mandarme la información del sello de emisiones del Centro de Producción Más Limpia, ¿verdad? Pero sí hay varios otro tipo de sellos que sí certifican ese proceso. El gobierno da algún incentivo si medimos huella de carbono y con ello compramos créditos de carbono para ser neutral. El gobierno de Guatemala actualmente no. Le comento a Alejandro. Entonces, no existe ese incentivo, ¿verdad? De parte de Guatemala. Entiendo que pues sí, hay otros países que sí están manejando ese tipo de incentivo, tal vez no específicamente para huella de carbono, pero sí para ciertas tecnologías verdes, ¿verdad? O para cierta transición a energías renovables. Sí existen incentivos fiscales de ese tipo, pero en Guatemala todavía no. Tu cambio de fuente de generación para disminuir tu huella no aplica si la red viene de hidroeléctrica, aplica si cambias de generación por fuentes fósiles a solar. La compensación vía proyectos forestales se da en plazo de 30 años hasta 100. ¿Ok? Iván, muchas gracias por su comentario. No aplica si la red viene de hidroeléctrica, aplica si cambias de generación, cambio de fuente de generación. Ok, sí, comprendo. Creo que sí, en el país realmente lo que tendríamos que apuntar, ajá, es en la medida de lo posible, pues sí, a fortalecer las renovables, pero aquí sí todavía tenemos todavía mucha dependencia. Si ustedes ven la matriz energética, todavía tenemos bastante con carbón, con diésel y pues con cogeneración, ¿verdad? Que sería el tema de los ingenios, que es un poco debatible si es una fuente renovable o no, pues ya que es una biomasa, ¿verdad? Pero sí, tiene razón y muchas gracias por su comentario. Están los famosos créditos de carbono, ajá, que es lo que les comentaba, por ejemplo, con este tema que también nosotros podemos comprar, ¿verdad? Ese CO2 de otros países, pues que sí tienen esa opción, ¿verdad? De poder reforestar y poder monetizar esa parte.
Nosotros hemos sido acreditados por 3 estándares mundiales para desarrollar, administrar y comercializar proyectos de captura. Estamos ya trabajando en Guatemala, Colibrí Istmo Verde S.A. Muchas gracias, Iván. Nos sirve bastante ese tema, ¿verdad? Seguro por ahí les vamos a estar contactando, ya que pues nosotros trabajamos bastante este tema de huella de carbono y cálculo de huella de carbono también para organizaciones y pues siempre a la hora de estar buscando ya lo que son estos proyectos, es un poco difícil encontrar algo local, entonces le agradezco, igual para todos los que estén viendo el chat, ahí está excelente la referencia y el contacto de Iván Barrientos de Colibrí Istmo Verde. Freddy nos comenta, posterior a realizar la estimación de emisiones de CO2 de los alcances 1, 2 y 3, ¿qué procede para finalizar el cálculo de huella de carbono? Una vez que usted realiza el cálculo, o perdón, la estimación, alcances 1, 2 y 3, lo que usted tiene que hacer es sumarlo, ¿verdad? Realmente es, déjeme ver aquí, yo los calculo por categoría, ¿verdad? Y luego se pasa a una sumatoria total y un reporte, ¿verdad? Total. Eh, podría enviarles, ¿verdad? Algún ejemplo de un informe de huella de carbón, algún reporte de huella de carbón de estos que las empresas hacen públicos, ¿verdad? Pues a veces empresas grandes, transnacionales, ¿verdad? Coca-Cola, McDonald's y algún otro, pues presentan sus informes de huella y ustedes van a ver ahí como, pues, más o menos cómo está construido, ¿verdad? Cómo está desarrollado ese tipo de informe y cómo es que al final, pues, se presenta el dato total. Pero prácticamente es así, calcularlo por categoría, totalizarlo, ¿verdad? Quiere decir sumar todas las categorías y pues luego presentarlo, ¿verdad? En un enunciado, en una sección en específica, incluir las gráficas, incluir las distribuciones porcentuales y todo. Pero realmente, de manera muy sencilla es eso, ¿verdad? Cálculo por categoría y sumatoria del total, reporte del total. Así sería. Siempre hay que tratar de manejarlo en un periodo establecido, ¿verdad? Huella de carbono lo tratamos de reportar anual, ¿verdad? De preferencia en gracias Iván, voy a copiar yo aquí también su contacto. De preferencia para un año, ¿verdad? Para un año calendario. Así es como lo tratamos de, no está cerrado a que tiene que presentarse de esa forma, pero sí trataríamos de presentar y reportar huella de carbono para un año de enero a diciembre, ¿verdad? Así es como lo presentaríamos. Entonces, si no hay más comentarios, ¿verdad? De mi parte, les agradezco bastante. Si no hay más comentarios o preguntas, les agradezco bastante por su participación. Ahí sí que este es un súper breve resumen del curso o el taller que nosotros manejamos de huella de carbono, donde ya se maneja pues todos estos puntos y estos temas un poco más extensos, con más detalle, con ejercicios y con ejemplos, ¿verdad? Pero en general creo que aquí se llevan una idea bastante concisa de qué es huella de carbono, qué son puntos claves que tengo que ver, ¿verdad? El tema de los alcances, el tema de la distribución porcentual, el tema de las fuentes de emisión, el tema de los tipos de gases y pues ya luego reportar mi huella y tomar acciones prioritarias, ¿verdad? Entonces son puntos bien claves, puntos bien básicos. Igual, si ustedes quieren ahondar más en el tema, no duden en contactarnos, ¿verdad? Y estar pendientes para cuando se da el taller, ¿verdad? Formal de emisiones de cálculo de huella de carbono. Y pues cualquier cosa, cualquier consulta, yo quedo aquí a la orden, aquí está mi contacto en la pantalla, o también a través de Gaby o a través de cualquiera de los medios de contacto de comunicación del Centro de Producción Más Limpia. Nosotros estamos a las órdenes, ¿verdad? Para ampliarles más la información. Entonces, muchas gracias. Le devuelvo por ahí la palabra a Gaby, si quiere dar ahí el cierre de la charla. Gracias, Mario. Buenísimo. Sí, yo creo que ya no tenemos más dudas y por el tiempo, pues siempre te damos muchísimas gracias por tu intervención y por tu conocimiento en el tema. Como bien lo mencionaba Mario, si ustedes tienen alguna duda o consulta posterior al webinar, tienen aquí su contacto, entonces pueden visualizar esto y contactarse con él si llegan a tener una consulta. Antes de terminar, yo les quería compartir una
presentación de parte del CGPL. Básicamente les queríamos compartir, no sé quiénes serán nuevos para las iniciativas de la academia, pero cada mes nosotros tenemos actividades académicas del mes para que ustedes puedan, si quieren ser parte de las actividades, si quieren que los anoten en la lista de difusión para el boletín mensual, me pueden comentar. Pues como pueden ver, este mes tuvimos estos dos webinars. El lunes tenemos la importancia de educación ambiental. Entonces, si quieren registrarse, pues siempre pueden buscarnos en nuestras redes o me comentan ahorita por correo. Igual empezamos nuestro diplomado de gestor de desempeño ambiental. Si están interesados, pueden escribirme personalmente. Es un diplomado muy bonito y pues tenemos programado todo el año de diferentes actividades. Entonces, para que puedan visualizar eso en el boletín, y esta es mi información, ¿verdad? También nos pueden seguir en las redes sociales por si necesitan más info. Y pues de verdad, gracias por su participación en este eco webinar. Les agradezco mucho por su tiempo. Como ya saben, yo les estaré compartiendo la presentación y los documentos que usó Mario a través del correo. Entonces, para que lo puedan repasar. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias a los que se conectaron. Espero tengan un excelente día y esperamos seguir contando con su asistencia en las siguientes actividades.